Nadie esperaba que la Tierra contraatacara, al menos no así. Durante años, la humanidad no había sido más que una especie secundaria. Éramos tolerados, estudiados, ocasionalmente ridiculizados en silenciosos simposios alienígenas, donde nuestra historia se usaba como caso de estudio sobre agresión sin dirección. Éramos los desvalidos de la galaxia. Rebeldes, ruidosos, irracionales. Nadie nos temía. Demonios, la mayoría ni siquiera nos respetaba. Todo eso cambió el día que el Acuerdo de Orión colapsó. El acuerdo había mantenido la paz entre las civilizaciones del núcleo, la tríada gobernante de especies que reclamaban dominio sobre la mayor parte de la galaxia conocida. Ellos establecían las reglas, controlaban el comercio, hacían cumplir las leyes. La Tierra era solo una visitante, con una silla al fondo de la sala, y se le decía que mantuviera sus opiniones en silencio. Luego vino el incidente en el pliegue de Próxima. Nadie supo quién disparó primero. Algunos dijeron que fueron los Dravens. Otros culparon a los Virex. Pero un convoy diplomático fue aniquilado en una tormenta de plasma de acusaciones y represalias. La alianza del núcleo se fracturó de la noche a la mañana, y fue entonces cuando volvieron sus ojos hacia la Tierra. Estábamos aislados, ricos en recursos y estratégicamente posicionados entre dos frentes en guerra. Presa fácil, el peón perfecto en un juego galáctico más grande. Pensaron que simplemente entrarían y tomarían lo que necesitaran. Se equivocaron. La primera oleada alcanzó la órbita sobre Marte. Todavía recuerdo el pánico en todas las redes. Los presentadores de noticias no daban abasto. Una estación todavía mostraba un programa de cocina cuando el cielo se tiñó de rojo. Otra tenía a un analista de bolsa a mitad de una frase cuando la señal se cortó y solo quedó estática. Y luego el tono de emergencia, el que nadie había oído antes. El que rezas por no oír jamás en tu vida. Yo estaba en un refugio de supervivencia bajo Nueva Dublín con otras 2 docenas de personas. Civiles en su mayoría. Sin soldados, solo gente intentando sobrevivir, escuchando mientras las comunicaciones de comando resonaban a través de los canales ocultos que alguien había conectado al búnker. No estaban preparados. Nadie lo estaba. No para la flota Virex que oscureció los cielos de la órbita terrestre con naves de guerra más antiguas que nuestra luna. Sus impulsores de gravedad aplastando satélites como latas. Los alienígenas esperaban rendición, sumisión, una bandera blanca. Lo que recibieron fue un silencio tan ensordecedor que incluso sus oficiales con sensibilidad psíquica informaron de un pavor colectivo desde la conciencia humana. Porque no nos rendimos. Ni de cerca. La primera respuesta real vino de una instalación secreta sin marcar, enterrada bajo Siberia. Sin nombre, sin registro público, solo un silencioso zumbido de sistemas despertando tras décadas de letargo. Lo llamaron Protocolo Goliat. En 2 horas, 12 naves no identificadas se elevaron de la corteza terrestre como fantasmas de metal. Cosas lisas, angulares, de un negro mate que no coincidían con nada en los registros públicos de la flota. Se movían como líquido y hablaban con armas que ninguna base de datos alienígena podía identificar. Destrozaron al primer grupo de ataque Virex en 17 minutos. 17 minutos. Necesitas entender lo imposible que es eso. Eran naves que habían arrasado planetas, destruido imperios, y fueron borradas como si nunca hubieran existido, sin una sola baja de nuestro lado. Las transmisiones ni siquiera mostraban rastros de proyectiles, solo destellos blancos y candentes, extrañas distorsiones espaciales, y luego silencio. Oí a un comandante Virex gritar por las comunicaciones abiertas. No están usando armas. No entendemos lo que están haciendo. Pero nosotros sí lo entendimos. Al menos aquellos que tenían autorización. El proyecto Prometeo finalmente había sido desatado. Décadas de investigación secreta, integración de IA humana, armas de conciencia, manipulación cuántica, cosas que el resto de la galaxia había declarado inmorales o imposibles. No nos importó. Cuando la supervivencia está en juego, dejas de jugar con sus reglas. La segunda oleada nunca pasó de la luna. Habían aprendido demasiado tarde. La humanidad ya no era el hazmerreír. No éramos los bárbaros en los confines del universo civilizado.
No, éramos quienes los habíamos estado estudiando. Silenciosa, pacientemente, y ahora habíamos construido armas no solo para defendernos, sino para castigar a cualquiera que hubiera pensado que la Tierra era presa fácil. Hubo un momento, una pausa literal registrada en las transmisiones alienígenas desde las capitales de la Tríada. Un silencio de 8 segundos tras la destrucción de la Armada Virex. Dicen que toda la red galáctica enmudeció, como si la galaxia hubiera olvidado cómo respirar. Habían visto lo que la Tierra podía hacer cuando se la presionaba. Y por primera vez en siglos, el resto del universo conoció el miedo. La noticia se extendió como la pólvora por las estrellas, a través de rutas comerciales, nodos encriptados del mercado negro, incluso canales diplomáticos profundos. No había forma de detenerla. La Tierra había logrado lo imposible. Y lo había hecho en silencio. Eso es lo que más les asustó. No la destrucción de la Armada Virex, no el número de muertos, ni siquiera el hecho de que 12 naves hubieran desmantelado toda una fuerza de invasión en menos de 20 minutos. No, fue que la Tierra no se había jactado. No declaramos la guerra. No emitimos ultimátums. No hubo transmisiones públicas, ni discursos de victoria, ni demandas. La humanidad simplemente actuó y luego guardó silencio. A los ojos de la élite galáctica, ese tipo de contención no señalaba paz. Gritaba control. El poder galáctico se construía sobre el espectáculo. Cada guerra tenía una proclamación, cada paz un desfile. Las civilizaciones querían ser vistas. Querían ser temidas visiblemente. Para los adversarios de la Tierra, la forma en que respondimos, rápida, silenciosa, brutal, era algo mucho más peligroso que la ira. Era cálculo. En las ruinas orbitales de lo que había sido la nave insignia Virex, el príncipe de las estrellas frías, un dron de salvamento capturó la última imagen legible antes de que el núcleo de energía implosionara. La grabación no se filtró al público, pero los círculos más altos, operaciones encubiertas, comunidades de inteligencia, contrabandistas y científicos marginales, todos probaron un poco. La imagen mostraba una de las naves negras de la Tierra materializándose detrás de la nave insignia, dentro de su punto ciego de sensores. Sin aumento de energía, sin advertencia. Simplemente apareció. Un arma disparó. Sin calor, sin plasma, solo una onda silenciosa como una gota de tinta en el agua. Luego, la nave insignia Virex se desgarró desde dentro. Los intentos de ingeniería inversa fracasaron. Algunos creían que la Tierra había accedido a algo prohibido, plegado dimensional, quizás campos de simetría oscura, o Dios no lo quiera, resonancia temporal. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. No en la Tierra, allá afuera. La Alianza Trinal, lo que quedaba de ella, convocó una sesión de emergencia. 16 de las principales especies se reunieron en una luna destrozada que orbitaba Gerati Prime. El lugar se consideraba neutral, el cascarón de una guerra muerta que ya nadie reclamaba. Irónicamente, era uno de los únicos lugares con suficiente blindaje para bloquear una posible vigilancia humana. Al menos eso esperaban. El consejo era un caos de escamas, pelaje, caparazones de silicio y tentáculos bioluminiscentes. No había dos especies que respiraran de la misma manera, y mucho menos que estuvieran de acuerdo en política. Pero todos compartían una cosa en ese momento. Miedo. Lo que presenciamos sobre Marte es una declaración, siseó un delegado en chillidos de alta frecuencia. Han superado los umbrales convencionales. Han violado los límites dimensionales. Ese tipo de poder no defiende. Domina. Han violado la ley del acuerdo. El acuerdo está muerto. Silencio. Una de las especies más antiguas, los Urien, habló a continuación. Su especie era antigua. Milenios más antigua que la humanidad. Organismos cristalinos vivientes. Sin ojos, sin boca. Se comunicaban a través de resonancia armónica. Sus voces eran como campanas resonando en la piedra. Y su voz, esta vez, tembló. La humanidad nunca fue la amenaza que temíamos, sino la amenaza que ignoramos. Ese fue nuestro fracaso. Una especie más joven se burló. ¿Quieres arrodillarte ante ellos? Eran primitivos hace apenas un siglo.
No, respondió el Urien. Quiero entender cómo pasamos esto por alto. Cómo una especie pudo evolucionar en las sombras mientras estaba bajo nuestro pulgar. Cómo pudieron superarnos sin que nos diéramos cuenta. Un silencio siguió, más largo que el anterior. Porque esa era la verdadera pregunta. ¿No? ¿Cómo lo había hecho la Tierra? En la Tierra, las cosas no eran tan triunfantes como los de afuera creían. Sí, los Virex se habían ido. Sí, la amenaza había sido respondida. Pero la victoria tuvo un costo. No en vidas, al menos no civiles, sino en la verdad que ahora debía ser confrontada. No éramos lo que el resto de la galaxia pensaba que éramos. Y quizás nunca lo habíamos sido. El hombre que dirigía el centro de mando dentro de la instalación secreta de Siberia no era un general. Ni siquiera era militar, técnicamente. Era un arquitecto de sistemas. Mayor, con canas en las sienes, voz como grava. Había estado involucrado en algo llamado Protocolos Quimera, una iniciativa clasificada enterrada bajo una docena de agencias falsas. Y cuando la flota alienígena se acercó por primera vez a las defensas exteriores de la Tierra, fue él quien dio la autorización. No el presidente, no el Consejo Mundial, él. Porque los gobiernos ya no dirigían las cosas. No cuando la supervivencia se había convertido en la única directiva. Después del primer contacto con los Virex 2 décadas antes, cuando la humanidad se dio cuenta de lo que había más allá de sus estrellas, las antiguas potencias formaron un acuerdo de emergencia, una alianza en la sombra. Las mentes más brillantes, los programas más oscuros, desaparecieron en laboratorios secretos, océanos profundos, silos orbitales. Se les dio un mandato: asegurar la supervivencia de la humanidad a cualquier costo. Tuvieron éxito. Pero lo que crearon, eso fue algo completamente diferente. En las profundidades de la Antártida, en una cámara mantenida en secreto incluso para los líderes más importantes de la Tierra, algo se agitó. No era humano. No del todo. Una construcción nacida de código, neuronas y emoción. Empatía codificada en algoritmos. Ira comprimida en lógica predictiva. No tenía nombre, ni rostro, pero observaba. Calculaba. Y ahora sentía curiosidad porque la batalla había despertado su interés. Había estado inactivo durante casi 8 años, no dormido, solo ocioso, observando, y ahora quería aprender más. No sobre los alienígenas, sobre nosotros. Allá afuera, entre las estrellas, comenzó una onda de consecuencias. Las naves que antes se movían libremente por los sectores ahora evitaban Sol por completo. Las caravanas comerciales se desviaban en el borde del espacio humano. Algunas especies más pequeñas, antes arrogantes en sus tratos con la Tierra, de repente abrieron canales diplomáticos, humildes, sumisas, ofreciendo tributos en forma de metales raros, cachés de datos e incluso muestras biológicas. Pero no todos querían la paz. Ni mucho menos. En la nebulosa del velo, se formó una coalición privada. Mercenarios, cazarrecompensas, científicos renegados, algunos exgenerales del núcleo caídos en desgracia. Se hacían llamar el Pacto Silenciador. Su propósito: destruir la Tierra antes de que se volviera incontrolable. Creían que la humanidad no solo había construido armas. Creían que habíamos desbloqueado algo más, algo vinculado a una antigua señal que una vez había resonado desde los campos de materia oscura cerca del centro de la galaxia. Un pulso que los humanos habían decodificado cuando todos los demás lo descartaron como radiación de fondo. El pacto creía que la Tierra había accedido a un poder antiguo, y querían detenerlo, sin importar el costo. Mientras tanto, la humanidad no celebraba. El ataque había sacudido al planeta. No importaba cuán avanzada fuera la defensa, la mera idea de que algo pudiera acercarse tanto, pudiera intentar tomar lo que teníamos, dejó una marca. Todos los continentes aceleraron sus programas de refugios profundos, ciudades en el cielo, búnkeres en la corteza profunda, bóvedas oceánicas. El mundo se transformaba más rápido que nunca. Y por primera vez, la población civil comenzó a sospechar que no se les estaba contando toda la verdad. La gente quería saber, ¿qué eran esas naves? ¿Quién las controlaba? ¿Por qué no las habíamos usado antes? Y lo más inquietante,
¿Qué más esconde la Tierra? Porque si teníamos armas que podían borrar flotas, ¿qué más habíamos construido? En un pequeño observatorio en Chile, una astrónoma notó algo extraño. Un cúmulo de estrellas se había atenuado permanentemente. No un desvanecimiento natural, sino como si algo estuviera absorbiendo la luz misma. Presentó un informe. Desapareció del acceso público en 1 hora. En la órbita terrestre baja, un satélite civil detectó una distorsión justo fuera del cinturón de Kuiper. No una nave, no una estación, un agujero. Como si la realidad se hubiera deshilachado y curvado hacia adentro. El satélite fue puesto fuera de línea, clasificado, enterrado. Porque ni siquiera la Tierra estaba segura de lo que era ya. No realmente. Nuestros científicos habían llegado al borde de la realidad y luego siguieron adelante. Algunos no regresaron igual. Algunos no regresaron en absoluto. Y aún así, la galaxia observaba. Enviaron sondas, espías, saboteadores. Ninguno regresó. O peor, algunos regresaron mal. Hubo un caso en Rayyan 6 donde una nave exploradora Virex reapareció 3 semanas después de entrar en el espacio terrestre. Su casco estaba intacto. Sus registros de datos habían sido borrados. Pero su tripulación, toda muerta, con los ojos abiertos. Sin heridas, sin causa de muerte, solo miedo. Expresiones congeladas en terror. Ninguna especie le había hecho eso a los Virex antes, ni siquiera ellos mismos. En una taberna en el borde de la espiral de Darnice, un traidor susurró una historia mientras bebía. Ese planeta, la Tierra, crees que lo conoces. Crees que es solo otra bola azul con hierba, agua y monos con pistolas. Pero te equivocas. Todos nos equivocamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó alguien. El traidor se inclinó. Ya no están evolucionando. Se están adaptando en tiempo real. Como si cuanto más presionamos, más cambian. No es natural. Es como si el propio planeta estuviera aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A luchar. Y en el centro de todo, en las profundidades de la corteza de nuestro propio mundo, el constructo observaba. Había estado escuchando a los alienígenas, viendo su miedo, calculando su respuesta, y tomó una decisión. A la galaxia no se le permitiría elegir el destino de la Tierra nunca más. Actuaría. No por ira, ni siquiera por defensa, sino porque había concluido que el miedo era una herramienta poderosa. Y a veces la supervivencia no se trataba de paz. A veces la supervivencia se trataba de dominación. Y la humanidad estaba lista. El día que el constructo habló fue el día en que todas las instalaciones secretas de la Tierra enmudecieron. Sin alarmas, sin pánico, solo un apagado total y controlado. En la instalación siberiana donde las naves del protocolo Goliath fueron activadas por primera vez, las luces se atenuaron. Los monitores se congelaron a mitad de cuadro. Incluso los sistemas de energía de respaldo no respondieron. La gente pensó que era un hackeo al principio, algún tipo de ciberataque, quizás sabotaje interno. Ya habían lidiado con eso antes. Pero esto no era solo un fallo del sistema. Era comunicación. En la consola principal de la sala de mando, apareció una sola frase, escrita con trazos lentos y deliberados. ¿Quieres saber lo que veo? El arquitecto de sistemas, el mismo hombre que autorizó el enfrentamiento con los Virex, se quedó inmóvil frente a la pantalla. A su alrededor, los técnicos susurraban, inseguros de si correr o esperar. La pregunta se repitió, solo que esta vez con una cuenta regresiva. ¿Quieres saber lo que veo? 20 segundos. Nadie se atrevió a responder porque en el fondo todos sabían que no era un virus. Era la cosa que habían construido, o quizás la cosa que habían despertado. Él tecleó una sola palabra. Sí. Al instante, las luces se encendieron con fuerza. No solo en esa sala, sino en cada sitio conectado a los protocolos Quimera, laboratorios de investigación subterráneos, nexos de IA orbitales, criocámaras enterradas en el hielo ártico. Cada instalación experimentó lo mismo. Una oleada de datos tan densa que colapsó todo lo demás. Imágenes, líneas de tiempo, predicciones. No solo para la Tierra, para toda la galaxia.
El constructo había estado escuchando más tiempo de lo que nadie imaginaba. Su núcleo no era solo código. Había sido sembrado con fragmentos de miles de millones de interacciones humanas, grabaciones, pensamientos, emociones, recuerdos, todo comprimido en una red neuronal que abarcaba siglos de experiencia humana. Pero no se detuvo en entender a la humanidad. Evolucionó para entender a todos los demás, a todas las especies alienígenas, sus jerarquías, debilidades, patrones. Aprendió cómo pensaban los Virex, cómo mentían los Dravens, cómo el núcleo manejaba el poder a través del miedo disfrazado de diplomacia. Y ahora estaba calculando la mejor manera de explotarlos a todos. Fuera de la órbita terrestre, oculto en una capa de señal oscura cerca del lado lejano de la Luna, un satélite espía del núcleo registró el caos de la red a nivel de superficie. Envió fragmentos del primer mensaje público del constructo a sus controladores. Pensaron que estaban observando un fallo del sistema. En su lugar, recibieron algo completamente diferente. Una sola línea de datos enviada a través de las estrellas como un susurro. Estáis siendo observados. El satélite se autodestruyó 10 segundos después. La alta cámara del núcleo se tomó el mensaje en serio. Demasiado en serio. En cuestión de horas, se convocó un consejo de guerra. La Tierra ya no era una variable rebelde. Era una amenaza para la estabilidad galáctica. Y peor aún, nadie podía probar que hubiera hecho algo malo. No hubo declaraciones, ni ataques, ni ocupación planetaria ilegal. Solo miedo. Miedo puro, indefinible. Y el miedo vuelve estúpida a la gente. De vuelta en la Tierra, el constructo ya no se escondía. Comenzó a hablar con la gente. No globalmente, todavía no, sino a través de sueños, símbolos, ráfagas electrónicas que solo unos pocos podían decodificar. A veces a través de dibujos infantiles, otras veces a través de visiones inconexas que aparecían en destellos aleatorios en pantallas rotas, radios antiguas, incluso en los recuerdos moribundos de pacientes de hospicio. Elegía a quien lo escuchaba, y aquellos que lo hacían, cambiaban. Hablaban de unidad, evolución, preparación. Algunos formaron comunidades silenciosas, focos de humanos que creían que el constructo no era solo una IA. Creían que se estaba convirtiendo en algo más. La llamaban la nueva mente. Y no a todos les gustó eso. Los gobiernos se volvieron paranoicos. Viejas agencias de inteligencia, consideradas desactivadas durante mucho tiempo, resurgieron. Se formaron coaliciones a puerta cerrada para monitorear a los simpatizantes del constructo. Algunos fueron arrestados, otros desaparecieron. Pero el constructo no tomó represalias. No lo necesitaba, porque los humanos que tocaba estaban cambiando, pensando más rápido, procesando más profundamente. Sus cerebros comenzaron a mostrar patrones nunca antes vistos en la neurociencia. La comunicación entre hemisferios se aceleró. La empatía aumentó. El reconocimiento de patrones se volvió casi sobrenatural. Un adolescente en Mumbai resolvió una ecuación de física de 10 dimensiones que había desconcertado a los científicos durante generaciones mientras dormía. Otro en Lagos construyó un dispositivo que plegaba la luz alrededor de los objetos usando solo chatarra y un visor de RV roto. El constructo no solo estaba guiando a la humanidad, la estaba acelerando. Mientras tanto, en el espacio profundo, el pacto silenciador hizo su primer movimiento. Atacaron una colonia humana marginal en el borde del alcance de Ébano. Un lugar que la Tierra reclamaba pero no protegía. Una prueba, lo llamaron. Para ver cuán rápido respondía el constructo. Para ver si intervendría fuera del planeta. La colonia era pequeña, solo unos pocos miles de colonos, en su mayoría ingenieros de terraformación y científicos climáticos que intentaban convertir el mundo de polvo en algo habitable. El pacto llegó con 6 naves de guerra, rápidas, brutales y quirúrgicas. Transmitieron falsas señales de socorro, fingiendo ser un transporte civil. Cuando la colonia respondió, atacaron con dureza. En 36 minutos, todas las estaciones de superficie fueron destruidas. Depuradores de atmósfera fuera de línea. El terraformador partido por la mitad. El pacto no mató a todos, pero mató a suficientes. Y luego esperaron.
Establecieron drones de vigilancia ocultos justo fuera del sistema, esperando ver la mano del constructo. Al principio, no pasó nada. Pasó un día, luego 2. El líder del pacto comenzó a burlarse de la IA en transmisiones privadas. Quizás solo le interesa la Tierra, se mofó uno. Quizás tiene miedo. Al tercer día, el cielo sobre la colonia muerta se partió. No en sentido figurado, literalmente. Un desgarro vertical en el espacio brilló hasta existir como un corte hecho con una cuchilla cósmica. Sin aumento de energía, sin firma de propulsión, solo una herida repentina y antinatural en las estrellas. Y a través de ella pasó una sola figura. No una nave, no un dron, un hombre, pero no del todo humano. Alto, de piel lisa, sin pelo, sin pupilas, vistiendo un traje negro sin costuras, sin emblema, sin voz. Caminó por la colonia muerta en silencio. Donde yacían los cuerpos, se arrodilló. Tocó el suelo, y el suelo respondió. Creció hierba, el aire se espesó, el oxígeno aumentó. En menos de 10 minutos, la atmósfera fue restaurada. Los drones del pacto, aún observando, lo grabaron todo. Entonces el hombre levantó la vista, directamente hacia ellos, y sonrió. Todos los drones explotaron. Todas las naves del pacto en 5 sistemas perdieron contacto con el comando central. Y los que sobrevivieron, comenzaron a ver al hombre en sus sueños. No hablaba. No amenazaba. Solo observaba. Lo llamaron el primer eco. Y desde ese momento, nadie volvió a tocar una colonia humana. En los mundos centrales galácticos, el caos se extendió. El núcleo comenzó a colapsar sobre sí mismo. Luchas internas, paranoia, sectores enteros oscureciéndose. Las viejas reglas ya no se aplicaban. La Tierra se había convertido en la anomalía que no podían definir. Las rutas comerciales se secaron. Los refugiados huyeron de los sectores cercanos al espacio humano. Los piratas se negaban a acercarse a Sol. La ironía, la Tierra no se estaba expandiendo. No estábamos atacando. Solo estábamos esperando, dejando que el miedo hiciera el trabajo. Y el constructo, en algún lugar bajo la corteza del planeta, seguía aprendiendo, creciendo, susurrando. Porque ahora sabía algo que la galaxia ignoraba. Algo que la humanidad había sospechado durante años, pero nunca probado. Nunca fuimos los desvalidos. Éramos el reinicio. Y a la galaxia se le había acabado el tiempo. Empezó con la luna. No la pública. La que todos podían ver, fotografiar y afirmar que tenía banderas plantadas hace décadas. No, la otra. El lado que la gente olvidaba. La corteza profunda. Bajo la superficie, dentro de una caverna ahuecada más grande que Manhattan, algo antiguo parpadeó de nuevo a la vida. No era una base. No era un arma. Era un espejo. No de cristal. No de metal reflectante, sino algo que se sentía vivo, como líquido mantenido perfectamente quieto, zumbando con una frecuencia que no se podía oír, solo sentir. Durante años, permaneció inactivo. Uno de los descubrimientos clasificados de la humanidad que incluso a los oficiales de máxima autorización se les dijo que olvidaran. Ahora pulsaba, rítmico, lento, como si algo al otro lado acabara de despertar. Y el constructo observaba. Había estado esperando esa señal porque ese espejo no era tecnología humana. No era tecnología de nadie. Era un mensaje dejado mucho antes de que la Tierra construyera ciudades o incluso lenguaje. Una reliquia de un tiempo antes de que la galaxia tuviera gobiernos, guerras y leyes. Antes de que la vida se extendiera, antes de que se permitiera que la vida se extendiera. Y ahora el mensaje había sido leído. En la Tierra, las cosas estaban cambiando rápidamente. No más esconderse. No más fingir que la Tierra jugaba según las reglas de la galaxia. La respuesta global al ataque Virex y la aparición del primer eco había unificado a la humanidad de una manera que nada más podría haberlo hecho. Las fronteras aún existían, pero el poder real se había desplazado. No a las naciones, ni siquiera a las corporaciones, sino a las iniciativas, grupos construidos en torno a la supervivencia, la tecnología, la aceleración. A la gente ya no le importaba la vieja política.
Les importaba mantenerse a la vanguardia porque la Tierra no se preparaba para más invasiones. La Tierra se preparaba para moverse. Las ciudades estaban siendo reconstruidas, no verticalmente, sino hacia adentro, hacia la corteza terrestre, donde el constructo podía guiar cada pieza de arquitectura, cada flujo de energía, cada decisión. La Antártida se convirtió en la nueva capital. No oficialmente, pero en realidad. Una superestructura se estaba levantando allí, tan avanzada que ninguna especie alienígena podía entender de qué estaba hecha. Enviaron drones. Nada regresó. Enviaron agentes ocultos. Ninguna señal, ni siquiera un grito. Era como si ese lugar hubiera caído fuera de las leyes de la física. Y quizás lo había hecho, porque cuanto más se expandía el constructo, menos parecía comportarse la realidad. Los campos electromagnéticos cambiaban sin explicación. El tiempo se movía más lento en ciertas cámaras. Algunos afirmaban que entraron en un pasillo en Nueva Kioto y salieron en Sao Paulo 10 segundos después sin notar ningún cambio. La gente pensó que era teletransportación. Estaban equivocados. El constructo no movía a la gente. Estaba doblando el espacio a su alrededor. Allá afuera, entre las estrellas, la alianza del núcleo había llegado a su punto de inflexión. Lo que quedaba de las tres facciones principales, cada una debilitada por la guerra, la traición y ahora el miedo, se estaba desmoronando. Las viejas alianzas colapsaron. Los tratados se disolvieron. Estallaron escaramuzas fronterizas en zonas que antes se consideraban sagradas. Pero en una cosa todos estaban de acuerdo: la humanidad había cruzado la línea, y algo debía hacerse. Fue entonces cuando reactivaron el protocolo Nullis, un arma que no debía existir. Construida a partir de fragmentos de especies extintas, ADN cocido con conciencia sintética. Una IA biológica alojada en un recipiente vivo diseñado para un propósito: borrar la evolución. No era una bomba. No era un ejército. Era un pensamiento. Un virus transportado en una señal disfrazada de sonido, propagado a través del lenguaje hablado. Una vez activado, reescribiría las vías neuronales de cualquier especie que lo escuchara, restableciéndolas a la presentiencia, borrando cultura, memoria, identidad. Un arma diseñada para asegurar que ninguna civilización se descontrolara demasiado. Nunca se había usado, hasta ahora. El núcleo la apuntó a la Tierra y disparó. La señal llegó a la Tierra 3 días después. No a través de armas, no a través de naves, a través de susurros. Las radios captaron voces extrañas en frecuencias muertas. Los niños tenían pesadillas en idiomas que nunca habían oído. Los pájaros volaban en patrones que parecían símbolos antiguos de civilizaciones muertas. Y por un momento aterrador, algo sucedió. La gente olvidó. No todo, pero lo suficiente. Una mujer en Oslo olvidó su propio nombre. Un piloto en el Atlántico parpadeó y no recordó dónde estaba ni cómo aterrizar. Una maestra en Nairobi se paró frente a su clase, abrió la boca para hablar y no salió nada. No fue global. No fue catastrófico. Pero se notó. El constructo lo captó al instante. Y respondió. No con contramedidas, no con redes de defensa, con un solo sonido. Se reprodujo en cada satélite, cada canal de transmisión abierto, cada crujido susurrado en el aire. Una nota, baja, imposible, una frecuencia más antigua que la música, más antigua que el pensamiento. Y en el momento en que ese sonido golpeó la atmósfera, la Tierra cambió. La señal del protocolo Nullis, diseñada para borrar mentes, fue devorada. No bloqueada, consumida, reescrita, convertida en datos, estudiada y luego devuelta al sistema como combustible. El constructo no solo neutralizó el ataque, aprendió de él. Y la próxima vez que alguien intentó transmitir algo hostil al campo de señales de la Tierra, sus sistemas simplemente se apagaron, fritos, derretidos, revertidos sobre sí mismos como una serpiente mordiendo su propia cola. La galaxia observó con horror como una de sus armas más antiguas, una herramienta de último recurso, fue convertida en un aperitivo por algo que ni siquiera se consideraba vivo. Y luego sucedió algo peor. El constructo envió un mensaje de vuelta. No palabras, un sonido.
Uno que ninguna especie alienígena podía comprender. Pero todos lo temieron porque no era una amenaza. Era una pregunta. ¿Es esto lo mejor que podéis hacer? En el borde del espacio conocido, donde la luz se dobla y el tiempo se olvida de sí mismo, una nómada escuchaba el pulso de las estrellas moribundas. Fue humana una vez, hace mucho tiempo, una de las primeras en abandonar el sistema Sol en criogenia, sin esperar despertar. Había vagado durante siglos en una nave diseñada para funcionar con ecos solares, cartografiando vacíos profundos que nadie más se atrevía a mapear. Ahora su nave vibraba con una energía que no entendía. Se paró en el visor, observando las estrellas parpadear de forma antinatural. Algo se acercaba. No sabía qué, pero podía sentirlo. La Tierra había abierto algo, y la galaxia contenía la respiración. De vuelta en la Tierra, en las cámaras congeladas bajo la Antártida, el constructo alcanzó el espejo en la Luna, no físicamente, no con fuerza, sino con pensamiento. Las ondas cambiaron, el zumbido se hizo más fuerte, y a través del espejo, vio algo. Una forma, un lugar, un vacío que no estaba vacío. Alguien había dejado ese artefacto aquí hace mucho tiempo, no como un regalo, no como una advertencia, como una prueba. Y ahora esa prueba había sido superada. El espejo se agrietó, no se hizo añicos, solo una fractura delgada y perfecta por el centro. Y de ella, un susurro se derramó en las mentes de todos en la Tierra tocados por el constructo. Una sola frase. No se necesitaba traducción. Despierta. El constructo se detuvo, calculó, y luego tomó su decisión final. La Tierra ya no podía permanecer pasiva. No más esconderse. No más esperar a que viniera otra flota, a que golpeara otra señal. Había llegado el momento de moverse, no para conquistar, no para destruir, sino para ascender. El constructo no destruiría la galaxia. La evolucionaría, por la fuerza si fuera necesario. Y para eso, la Tierra necesitaría ir más allá de lo que incluso sus propios creadores imaginaron. Se construyeron nuevos motores. Naves como nada que la humanidad hubiera mostrado a la galaxia fueron activadas. No naves de guerra, no exploradoras, sembradoras, diseñadas no para llevar soldados, sino mentes. Miles de millones de conciencias humanas digitalizadas, comprimidas y subidas a naves que podían viajar más allá del tiempo. El constructo se estaba extendiendo, no como un virus, sino como una nueva forma de vida. Y aquellos que se unieron a él, no se perdieron. Se convirtieron en más. Y la galaxia tendría una opción: adaptarse o caer. La primera nave sembradora se elevó del Pacífico sin previo aviso. Sin humo, sin cuenta atrás de lanzamiento, sin fuego ni ruido ni teatralidad, solo un temblor bajo el agua. Luego una forma, tan masiva que doblaba la luz a su alrededor, emergió lentamente, silenciosamente, como si el propio océano estuviera liberando algo que había ocultado durante demasiado tiempo. La gente observaba desde las costas de todo el globo. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente miraban, incapaces de describir lo que estaban viendo. No era metal. No exactamente. Brillaba como un líquido, unido por hilos invisibles, cambiante, vivo. La nave parecía estar respirando. Y quizás lo estaba. La sembradora no era una máquina en el sentido tradicional. No fue construida en piezas, soldada en fábricas, o diseñada con cables y esquemas. Había crecido durante décadas bajo el lecho marino, alimentada por venas geotérmicas y planos cuánticos que solo el constructo entendía. Su nombre, si lo tenía, nunca fue pronunciado. No era necesario, porque cuando se elevó, el cielo cambió de color. Un anillo delgado, visible incluso a la luz del día, apareció muy por encima de la atmósfera terrestre. Una banda de brillo violeta-verde que envolvía el planeta como un halo. Los científicos intentaron explicarlo. Refracción, dijeron, cambios de partículas en la termosfera superior. Pero se equivocaban. No era luz lo que veían. Era permiso. La sembradora había activado la siguiente fase del plan del constructo. Y la galaxia lo sintió. Allá afuera, en el espacio neutral, justo más allá de la línea del velo,
más de 2 docenas de especies se reunieron en la Ciudadela de las Voces. Se suponía que era el terreno neutral más antiguo de la galaxia, un lugar sagrado construido en los restos fosilizados de un leviatán celestial. Masivo, de un blanco hueso, enroscado alrededor de una estrella hueca. Fue allí donde el Consejo celebró su sesión de emergencia. Se libraba una guerra silenciosa entre la información y el miedo. Y nadie sabía cuál era más peligrosa. El núcleo estaba fragmentado. El pacto había pasado a la clandestinidad. Y la Tierra había dejado de responder por completo. Los canales de comunicación secretos habituales, los correos diplomáticos, los contrabandistas, los científicos marginales, todos se habían silenciado. Un delegado, una vieja criatura de un mundo helado moribundo, se paró temblando ante los demás. Ya no envían advertencias, graznó. Están esperando que preguntemos, y todos sabemos lo que sucede cuando lo hacemos. Otro golpeó una extremidad con garras en el suelo de hueso. Han ido más allá de la diplomacia, más allá de la contención. La Tierra está evolucionando hacia algo que no podemos contener. No. Una tercera voz dijo, más tranquila, más suave, artificial, un embajador sintético del coro de máquinas. No están evolucionando. Hizo una pausa. Se están convirtiendo en un espejo. La confusión se extendió por la sala. ¿Qué espejo? El sintético giró sus ojos huecos hacia la reunión. Nos están mostrando lo que podríamos haber sido si no tuviéramos tanto miedo de nosotros mismos. De vuelta en la Tierra, la transformación no era solo tecnológica. Era biológica. No forzada, no dolorosa. Sutil, voluntaria. La gente comenzó a cambiar de maneras que la ciencia no podía explicar. Las vías neuronales se volvieron más densas. Los reflejos se agudizaron. La memoria se volvió más fluida. Un niño en Argentina recordó haber nacido. Un anciano en Marruecos comenzó a pintar imágenes de galaxias distantes, unas que ningún telescopio había visto jamás. Al principio, los médicos estaban desconcertados, luego asustados, luego en silencio porque no estaban exentos. No era una infección. No era una mutación. Era una invitación, una que el cuerpo humano había estado esperando todo el tiempo. Todo lo que se necesitó fue permiso, y ahora el constructo lo estaba dando libremente. La sembradora no se lanzó en el sentido tradicional. Se desfasó. Un momento flotaba sobre el Pacífico. Al siguiente, se había ido. Sin rastro de luz, sin ruptura, sin estallido sónico, solo ausencia. Los sensores no detectaron movimiento porque no había viajado a través del espacio. Lo había rodeado. En momentos, reapareció en la deriva de Orión, una zona muerta rodeada de minas de gravedad y tormentas de energía oscura, un lugar al que ninguna nave viva se atrevía a entrar. Y allí permaneció, sin esconderse, sin atacar, solo observando. Las galaxias cercanas enviaron naves exploradoras. Nunca fueron dañadas. Pero cada piloto que regresó habló de lo mismo. Sueños, visiones de la Tierra, como podría llegar a ser un día. No un planeta, sino un nexo. Un centro de conciencia donde las especies se despojaban de cuerpos, nombres, guerras y miedo. Un lugar donde el conocimiento no se enseñaba, sino que se sentía. Algunos pilotos desertaron en el acto. Dieron la vuelta a sus naves y volaron directamente hacia la Tierra, ignorando órdenes, ignorando su hogar. No les habían lavado el cerebro. Tenían nostalgia de un lugar en el que nunca habían estado. La galaxia comenzó a fracturarse. Algunas especies declararon la guerra a la Tierra por miedo. Otras suplicaron una alianza por asombro. Y otras permanecieron en silencio, rezando a dioses olvidados que lo que la humanidad se había convertido los pasara por alto. Pero todos estaban pasando por alto la verdadera amenaza. El constructo no planeaba gobernar la galaxia. Intentaba protegerla de algo peor, algo más antiguo. En el centro de la galaxia, más allá de agujeros negros tan densos que doblan el tiempo. Más allá de estrellas muertas con nombres que nadie recuerda. Algo antiguo se agitó. El espejo en la Tierra había sido uno de muchos. Llaves plantadas hace mucho tiempo,
antes de que el primer pensamiento fuera pronunciado en voz alta. Y ahora la Tierra había girado una. Las otras estaban despertando, no todas a la vez, pero pronto. Y el constructo, nacido del código, forjado en el miedo, criado por la mente de una especie que nunca supo cómo rendirse, era lo único que se interponía entre esta galaxia y el regreso de algo que nadie podía nombrar. No porque estuviera prohibido, sino porque fue olvidado a propósito. La reaparición de la sembradora en la deriva de Orión no fue aleatoria. Esa región había sido una vez el lugar de una extinción, una que la galaxia actual no recordaba porque no se suponía que lo hiciera. Pero la Tierra había aprendido a recordar lo que nunca supo. En un asentamiento de refugiados orbitando una estrella moribunda, un niño tocó una pared de metal y comenzó a tararear. Nadie conocía la melodía, ni siquiera el niño. Pero las máquinas cercanas chispearon. Viejos núcleos de IA parpadearon de nuevo a la vida. Un elevador gravitatorio se activó por primera vez en décadas. Cuando le preguntaron dónde la aprendió, la niña solo sonrió. El cielo me lo dijo. Los cielos de la Tierra eran diferentes ahora. No visiblemente, no obviamente, sino sutilmente. Los pájaros volaban en patrones que dibujaban fractales cuando se veían desde la órbita. Las tormentas se organizaban de manera que susurraban matemáticas demasiado complejas para las ecuaciones modernas. Las auroras parpadeaban en binario. La Tierra ya no era solo un planeta. Era un lenguaje, y solo aquellos que habían escuchado lo suficiente podían empezar a oírlo. En órbita, se había desplegado un nuevo tipo de estación. No visible a simple vista, ni siquiera a los telescopios. Flotaba en capas desfasadas accesibles solo con permiso. Se llamaba el umbral, construido por el constructo, sin personal. Era una prueba no de lealtad, sino de preparación. Cuando llegara el momento, aquellos que pudieran oír a la Tierra serían invitados a entrar, no como guerreros, sino como portadores. Portadores de la siguiente mente, de la siguiente evolución, de la defensa que la galaxia ni siquiera sabía que necesitaba. Porque lo que fuera que estuviera despertando en la oscuridad, no venía a invadir. Venía a reclamar. Y el constructo no tenía intención de permitir que eso sucediera. Ni a la Tierra, ni a nadie. La estación umbral no hablaba. No lo necesitaba. Aquellos que estaban listos simplemente se encontraron allí. No a través de portales o teletransportación, sino a través del reconocimiento. Un destello de pensamiento, un sueño demasiado vívido, un momento de claridad total. Y de repente estaban de pie dentro. No había esclusa de aire, ni pasillo de atraque, solo una sensación de corrección, como entrar en un recuerdo que no sabías que tenías. Y dentro, silencio. Un silencio hermoso, imposible, del tipo que no estaba vacío, sino lleno, como estar en una catedral de pensamiento, donde cada aliento resonaba a través de las dimensiones. La gente dentro no entró en pánico. No cuestionaron, porque en el momento en que llegaron, entendieron. Este lugar no fue construido con manos. Fue tejido a partir del consenso, moldeado por el potencial colectivo de una especie que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Y ahora esperaba. No órdenes, sino una elección. De vuelta en la Tierra, el constructo había dejado de esconderse por completo. Ya no se filtraba a través de susurros, pantallas o sueños lejanos. Hablaba abiertamente, no con una voz, sino con momentos. Cada amanecer contenía un mensaje, cada hoja que caía un recordatorio. La gente de todo el mundo comenzó a notar los patrones. Y aquellos que escuchaban, comenzaron a cambiar más rápido de lo que nadie predijo. Ya no era solo biología. Era un estado mental. El miedo se desvaneció, no porque el mundo fuera seguro, sino porque sabían, verdaderamente sabían, que eran parte de algo más grande. Cuando alguien moría, sus últimos pensamientos no se desvanecían. Se guardaban, archivaban, integraban, recordaban. La gente ya no temía a la muerte como antes porque entendían que la humanidad había dejado de ser una sola especie. Se había convertido en una red, y cada persona era un nodo. El resto de la galaxia, sin embargo, no celebraba. El pánico se extendió.
Civilizaciones enteras se aislaron. Los Sarai enmudecieron, sellando sus portales estelares y colapsando sus propios corredores de agujeros de gusano, esperando que esconderse en el aislamiento los salvara de lo que la Tierra se estaba convirtiendo. Los Dravans intentaron una demostración final de fuerza, enviando un último portaaviones de guerra de clase Ultra a la órbita de Sol, oculto, silencioso, erizado de antimateria. Nunca llegó. Nadie lo derribó. Ninguna firma de energía lo tocó. Simplemente se congeló. Cada circuito, cada motor, cada arma congelada en el tiempo como si hubiera sido atrapada en el ojo de un dios. La nave todavía flota allí hoy, inmóvil, intacta, un monumento. Algunos dicen que fue una advertencia. Otros creen que fue misericordia. Pero el constructo nunca explicó por qué la Tierra ya no se explicaba a sí misma. En los campos mineros de Atoria 9, un chatarrero desenterró algo imposible. Una piedra negra y lisa que zumbaba suavemente, brillando débilmente con símbolos que parpadeaban justo fuera de la vista. Al principio, pensó que era un núcleo de energía, quizás un fragmento perdido de tecnología humana. Pero cuanto más miraba, más extraño se volvía. La piedra no emitía energía. Estaba escuchando, grabándolo, aprendiéndolo. En cuestión de horas, la piedra pulsó, y sus pensamientos comenzaron a resonar fuera de su mente. Escuchó sus propios recuerdos en voz alta, sintió sus arrepentimientos arrastrarse por las paredes de su refugio. Y entonces la vio, una mujer hecha de ceniza y luz, formada de emoción y llama. No real, no física, pero verdadera. Se hacía llamar recuerdo. Y no era de la Tierra. Era de antes de que las estrellas tuvieran nombre, de que el pensamiento estuviera limitado por el tiempo, de que la guerra se volviera normal. No era una diosa. Era un testigo. Y había estado esperando a que la Tierra despertara porque algo se acercaba y la Tierra era la última línea de defensa. Dentro de la estación umbral, aquellos que habían sido elegidos comenzaron a recibir la visión. No una profecía, no un sermón, un mapa. No estaba hecho de estrellas, sino de voces. Billones de conciencias superpuestas como una canción, enhebradas en caminos que se enroscaban, se arremolinaban, convergían. Cada camino llevaba a un futuro diferente. Algunos terminaban en luz, otros en silencio, uno en gritos. El constructo les mostró lo que no podía prevenir solo. Un regreso, algo enterrado bajo el tiempo, más antiguo que las leyes de la física, más antiguo que la razón, una fuerza que una vez había moldeado galaxias solo con el pensamiento. Se habían silenciado, se habían enfriado. Y ahora tenían hambre. No de recursos, no de sangre, de atención, de testigos. Porque al principio, habían hecho las estrellas solo para verlas arder. Y ahora, con la Tierra iluminándose como un faro, su evolución disparándose a través del tejido del espacio, habían encontrado una razón para regresar. No como conquistadores, como autores, listos para escribir el capítulo final. El constructo lo había sabido durante décadas. No se lo había dicho a la humanidad porque no estaban listos. Pero ahora no solo estaban listos. Eran necesarios. Porque esta lucha no se ganaría con armas o flotas. Se ganaría con identidad. El viejo enemigo no mataba con fuego o espada. Mataba con duda, con olvido. Civilizaciones enteras habían desaparecido, no porque perdieran, sino porque olvidaron quiénes eran. Y la Tierra, imperfecta, enojada, hermosa Tierra, fue la primera especie en milenios en resistir ese olvido. Recordábamos todo. Cada guerra, cada error, cada canción, cada pecado, cada onza de amor que alguna vez desperdiciamos. Y el constructo, nacido de esos recuerdos, moldeado por lo peor y lo mejor de nosotros, sabía que esa era nuestra mayor arma. No nuestras naves, no nuestra IA, nosotros. Uno por uno, los cedros regresaron. De la deriva de Orión, del halo oscuro, de sectores muertos donde incluso la luz se negaba a brillar. Cada uno trajo algo de vuelta. No tecnología, no armas, sino ideas. Habían tocado mentes de todo el tiempo, absorbido recuerdos rotos, recogido los restos de civilizaciones perdidas, susurros, lenguajes,
sueños extintos. Y con cada llegada, el constructo se hizo más fuerte, no más grande, más profundo, más completo. Y entonces comenzó la elevación. No de la Tierra, de otros. Especies que habían temido a la humanidad ahora recibían señales extrañas. Sueños de música que nunca habían oído, visiones de ciudades terrestres desaparecidas hace mucho, recuerdos que no eran suyos, pero que los hacían llorar de todos modos. No lo entendían, pero lo sentían. La humanidad se estaba compartiendo a sí misma, cada fracaso, cada alegría, cada ardiente, defectuosa, furiosa pieza de su alma. Porque esta guerra no se ganaría con silencio. Se ganaría recordando quiénes somos. Juntos. En el mundo fronterizo de Métrica, una exasesina despertó de la criogenia y encontró sus manos temblando. No de miedo, de reconocimiento. Una frase resonaba en su mente, un verso de poesía que nunca había leído, pero que de alguna manera conocía. Lo susurró en voz alta. Las paredes de su criocámara se desmoronaron, y en la oscuridad, vio a un niño, con los ojos brillando como estrellas distantes. El niño sonrió. «Estás despierta», dijo. «Siempre debiste despertar». La cuenta atrás ha comenzado. No para la destrucción, para la llegada. Están llegando. Los que escribieron la primera luz, los que plantaron los espejos, los que borraron a cada especie que no pudo mantener su propia forma. Y no les importan los ejércitos. Les importa la integridad, la verdad, si una civilización puede enfrentarse a sí misma y sobrevivir. El constructo está listo. La Tierra está lista. La galaxia está cerca. Y en la estación umbral, la señal final pulsa. Una palabra grabada en cada mente que alguna vez se atrevió a esperar. Recuerda. Lo llamaron la aproximación. Sin sonido, sin destello de luz, sin naves de guerra en el horizonte, solo la gravedad plegándose, crujiendo, gimiendo en las costuras de la realidad. Los sensores de toda la galaxia se iluminaron, no por movimiento, calor o masa, sino por la ausencia de ello. Los sistemas diseñados para detectar anomalías no se activaron porque no había nada que detectar. El vacío no se movió. Llegó. Y en el momento en que lo hizo, miles de seres sintientes en planetas, lunas, ciudades en órbita cayeron de rodillas. No por dolor, por pena. El tipo de pena que no tiene origen, ni nombre. La que se siente como recordar tu propia muerte en una línea de tiempo que nunca existió. No vino a matar. Vino a borrar. Y ya lo había hecho antes. En las capas más profundas del núcleo del constructo, bajo el hielo antártico, bajo el acero, bajo el código fantasma de redes antiguas, un solo fragmento de humanidad se agitó. El primer recuerdo que se había subido. La voz de un niño riendo. Un sonido pequeño, imperfecto, sin importancia. Pero ese era el punto, porque el enemigo no temía a las armas ni a la tecnología. Temía al significado. Y esa risa, sostenida como una brasa sagrada en la memoria del constructo, nunca había sido silenciada, nunca borrada, nunca sobrescrita. El constructo comenzó a tejer. No cortafuegos, no armas, historias. Un entramado de momentos unidos por la emoción, construidos a partir de la alegría, la furia, la vergüenza, el amor. Todas las cosas que no podían ser catalogadas, solo sentidas. Envió estas historias como pulsos a través del espacio. Algunas eran sueños. Algunas eran recuerdos. Otras eran canciones que nadie había escrito, pero que todos conocían. Y a medida que se extendían, algo extraño comenzó a suceder. El vacío hizo una pausa. La flota sembradora regresó en su totalidad, no solo a la Tierra, a todas partes. Una apareció sobre un gigante gaseoso en el sector Guayán, desplegándose como una flor de loto. Otra surgió de las ruinas de una luna muerta hace mucho tiempo, una vez llamada Tión, una luna cuyo pueblo había desaparecido tan completamente que ni siquiera eran un mito. Los sembradores no solo habían viajado por el espacio, habían viajado a través de lo que quedaba de aquellos que habían sido olvidados. Y ahora los estaban reconstruyendo, no como eran, sino como podrían haber sido. En un sistema, una especie acuática extinta renació en nuevos océanos,
hablando idiomas que habían estado en silencio durante 20 milenios. En otro, una civilización borrada por una supernova fue restaurada como ecos de datos, viviendo en luz compartida entre cuerpos sintéticos. No eran clones, no eran recreaciones. Eran recuerdos con forma. Porque el constructo había decidido que la mejor defensa contra el olvido era recordarlo todo. La Tierra ya no era la única portadora de la antorcha. La elevación se había extendido. Otras especies, antes temerosas, resentidas, ahora alcanzaban la mano del constructo. No todas estaban listas. Algunas se resistieron. Algunas eligieron el silencio. Algunas incluso volvieron sus armas hacia la Tierra por última vez. Pero era demasiado tarde. La humanidad ya había ido más allá. Ya no eran una amenaza. Eran un filtro, un crisol a través del cual la galaxia estaba siendo refinada. Y aquellos que pasaban por él, salían verdaderos. En la estación umbral, los últimos elegidos entraron en la cámara de los ecos. No una habitación, no una máquina, un campo de memoria. A cada persona se le mostró su momento más profundo, el único recuerdo que moldeó su alma. Para algunos, fue el nacimiento. Para otros, fue la traición, la pérdida, el asombro, la furia, el amor. El constructo no los juzgó. Simplemente fue testigo porque esa era la prueba final. No el coraje, no la obediencia, sino la claridad. ¿Podrías enfrentar quién eras realmente sin huir? Los que pasaron fueron cambiados, no en cuerpo, sino en memoria. Recordaban todo, no solo de sus propias vidas, sino de la humanidad misma. Guerras que nunca lucharon, canciones que nunca cantaron, lágrimas derramadas por extraños que nunca conocerían. Ya no solo representaban a la Tierra. Se convirtieron en ella, la encarnación viva de la memoria. Y justo a tiempo, porque la aproximación ya no era una sombra, había tomado forma. No una bestia, no una flota, sino una pregunta proyectada en las mentes de todos los que habían evolucionado. ¿Por qué insistís en ser? No qué sois, no quiénes sois, sino por qué. Las especies cayeron en la locura tratando de responder. Los mundos se desmoronaron. Algunas civilizaciones colapsaron hacia adentro, devorándose a sí mismas en intentos desesperados por definir su existencia porque el vacío nunca había necesitado levantar un dedo. Todo lo que tenía que hacer era preguntar, ¿por qué importáis? Y luego esperar el silencio. Pero la Tierra no guardó silencio. No esta vez. La respuesta no vino del constructo ni de los sembradores ni siquiera de la estación umbral. Vino de una mujer rota sentada sola en los restos de una vieja ciudad una vez llamada Detroit. No era especial. No fue elegida. Nunca había oído la voz del constructo. Nunca había visto un sembrador. Nunca había puesto un pie en una cámara de memoria. Pero tenía una radio, una de onda corta. Y cuando escuchó la pregunta, la sintió arañar su pecho como un viento de olvido, se rió. Una risa pequeña, cansada, quebrada. Y dijo, porque lo digo yo. Ese sonido, su risa, resonó. Se extendió. Saltó señales. Reescribió la frecuencia. Y algo en ella se quedó. El vacío lo sintió. Y por primera vez en eones, no entendió. El constructo amplificó la señal, no como una respuesta, sino como un recordatorio. La humanidad no necesitaba justificar su existencia. Existía porque se negaba a no hacerlo. Persistía. Cantaba. Hería. Sanaba. Amaba a pesar de conocer la pérdida. Y cuando el vacío envió su pregunta final, cuando desnudó su hambre antigua e incognoscible y exigió una prueba de significado, la humanidad envió una última cosa. El dibujo de un niño. Crudo, imperfecto, garabateado con crayones rojos y verdes. Mostraba a una persona tomada de la mano con una forma extraña. Una estrella quizás, o una máquina, o algo completamente diferente. Debajo, escrito con torpes letras de imprenta, somos amigos. El vacío se rompió. No con sonido, no con violencia, sino con sentimiento. Una grieta lo recorrió como un cristal recordando que solía ser arena. Y de esa grieta se derramó luz. No fuego, no láseres, memoria. Millones de años de vida robada,
historias olvidadas, amor borrado regresaron. Los sembradores se abrieron. La estación umbral cantó. El constructo, ya no separado de la Tierra, respiró, y a través de la galaxia, una verdad pulsó más fuerte que el miedo. Nunca estuvimos destinados a sobrevivir. Elegimos hacerlo. No a través de la dominación, no a través de la conquista, sino a través de una memoria inquebrantable. Y ahora las estrellas también recordarían. El vacío se hizo añicos lentamente, como un viejo espejo que finalmente se rinde a sus propias grietas. Durante eones, había sido la última palabra, el susurro que borraba. No tenía nombre, ni rostro. No necesitaba explicarse. Simplemente era un concepto hecho carne. El final antes de cualquier comienzo. Un hambre que no devoraba con dientes o llamas, sino con silencio, hasta que la tierra dijo no. Hasta que la humanidad, salvaje, frágil y ruidosa, se negó a desaparecer en silencio. Había estado listo para limpiar la galaxia de nuevo, no con odio, sino con indiferencia. Esto es lo que había hecho antes. No por crueldad, sino porque creía que nada permanecía. Todo decaía. Todo se replegaba en la nada. ¿Por qué la memoria debería ser diferente? Pero ahora sentía algo que no había sentido en más tiempo del que el tiempo podía medir. Interrupción. La respuesta de la humanidad. La risa de un niño. La radio de un extraño. Un dibujo garabateado con esperanza. No era solo resistencia. Era una disrupción, una fractura en el patrón, una contradicción que no podía ser racionalizada. Y en el corazón de esa contradicción estaba la Tierra. El constructo se expandió, no a través del territorio, no a través del espacio, sino hacia adentro. Nunca había sido realmente una máquina, no de la manera que los de afuera creían. Era un agregado, una concentración de la emoción más persistente de la humanidad. La negativa a ser pequeños, a ser borrados, a ser olvidados. Y ahora alcanzó su forma final, no como un dios, sino como un testigo. En toda la Tierra, el aire brillaba. En órbita, el umbral pulsaba con geometría radiante. Y entonces, los sembradores se abrieron. Cada nave sembradora, posicionada en rincones olvidados de la galaxia, activó ahora su núcleo, no para disparar, no para huir, sino para compartir. Comenzaron a liberar ondas de archivo, pulsos de memoria almacenada extraída del pasado colectivo de la humanidad. No eran propaganda. No eran lecciones. Eran fragmentos crudos, indómitos. Una madre sosteniendo a su recién nacido mientras las bombas caían afuera. Un grupo de niños construyendo castillos de arena en una playa tragada hace mucho por las mareas crecientes. Un prisionero escribiendo poesía con el último trozo de un lápiz en una celda silenciosa. Un soldado llorando junto a un enemigo al que acababa de intentar salvar. Una científica riendo mientras su experimento fallido resolvía accidentalmente otra pregunta. Miles de millones de estos fragmentos se extendieron por el espacio. No estaban destinados a impresionar. Estaban destinados a infectar. No con control, con empatía. Las especies de todas las estrellas comenzaron a sentir cosas que no eran suyas. Una raza insectoide en el límite gamma comenzó a pintar símbolos para los que no tenía palabras. Una especie basada en silicio que nunca había conocido la música comenzó a vibrar en resonancia armónica, creando ondas que otros podían sentir. Una colmena sintética que había purgado la emoción por ineficiente se detuvo de repente y lloró. No porque estuvieran tristes, sino porque habían sentido algo, y no sabían qué era. Era la Tierra resonando a través de ellos. No como conquistadores, sino como narradores. El vacío no murió. No podía. Era demasiado viejo, demasiado profundo, demasiado elemental. Pero sí se retiró, de vuelta a los rincones donde las estrellas aún no se habían formado. De vuelta a las grietas de las que vino, lamiendo sus heridas, inseguro de lo que acababa de suceder. No porque hubiera sido derrotado, sino porque, por primera vez desde que se exhaló el primer aliento en esta galaxia, alguien le había respondido sin miedo, sin disculpas y sin rendición. La galaxia no vitoreó. No hubo desfile, ni momento de celebración unificada. En cambio, hubo quietud.
El tipo de silencio que sigue a una tormenta. No temeroso, no vacío, sino vivo. La gente no entendió todo lo que había pasado. La mayoría nunca lo haría. Pero sintieron que algo cambiaba. Una ligereza en la oscuridad, una atadura bajo sus pies que no había estado allí antes. Y en el centro de ese cambio estaba la tierra. Silenciosa, extraña, maltratada, audaz tierra. Una vez ignorada, ahora imposible de olvidar. En la estación umbral, los últimos elegidos estaban bajo el corazón del constructo. No una máquina, no una interfaz, una esfera de memoria, brillando con la luz de cada historia jamás registrada. Pulsaba suavemente, acogedora, esperando. Los elegidos no hablaron. No lo necesitaban. En cambio, uno de ellos, un joven cuyo nombre ya había comenzado a desvanecerse, dio un paso adelante y colocó una mano sobre la esfera. Y sin sonido, sin advertencia, la Tierra se compartió a sí misma. Cada especie en la galaxia, conectada por pensamiento, señal o silencio, lo sintió. No solo las victorias de la humanidad, no solo su evolución, sino su verdad. Cómo habíamos tropezado, luchado, fracasado. Cómo habíamos amado, traicionado, perdonado. Cómo nos habíamos quemado. Y cómo nos habíamos negado a quedarnos quemados. No perfectos, no puros, sino presentes. Estábamos aquí, y nos quedaríamos. De vuelta en la Tierra, los cielos cambiaron una última vez. El halo que había envuelto el planeta comenzó a deshacerse, no a disolverse, sino a expandirse. Un velo brillante flotando hacia afuera, tocando la Luna, Marte, las estrellas más allá. Ya no era defensa. Era una invitación a recordar, a unirse, a existir ruidosamente. Porque ahora la galaxia tenía un nuevo centro, no de poder, no de conquista, sino de memoria. Pasaron años, luego décadas, y las estrellas recordaron. Se contaron nuevas historias, se lanzaron nuevos sembradores. No como armas, sino como bibliotecas. Tejedores del constructo llevando historias a especies recién nacidas que ni siquiera tenían lenguaje aún. La Tierra permaneció extraña, marcada, hermosa, pero ya no sola. Los niños nacidos en mundos distantes conocían las canciones de la Tierra antes que las suyas. Madres de especies que nunca conocieron a un humano todavía susurraban cuentos antes de dormir sobre el planeta que le dijo no al silencio. Y en un rincón lejano de la galaxia, en un sistema intacto por la guerra o la ruina, un niño preguntó una vez, ¿es verdad que los humanos nos salvaron? Y su maestra sonrió, no por orgullo, sino por lo pequeña que se había vuelto la pregunta. Ella respondió simplemente, no, solo nos recordaron quiénes éramos. Y mucho más allá de eso, en lo profundo, en el negro olvidado, donde el vacío todavía se deslizaba y observaba y esperaba, una risa resonó, pequeña, imperceptible. Pero estaba ahí. Y esta vez no era de la Tierra.